Muy bien, bienvenidos a los que están llegando, ya están por ahí. Los voy a saludar ahora, prometido. Los saludo ahora después del canto y de la invocación al Espíritu Santo. En esta catequesis hoy vamos a ver lo que es la estructura de una pequeña comunidad, cómo se lleva adelante una sesión de comunidad, cuáles son los pasos que hay que seguir dentro de la estructura de la pequeña comunidad. Así es que vamos a comenzar con el canto y después la oración al Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia, consolador de mi alma, cautivada por tu gracia. Te necesito, Espíritu de amor. Transformada soy, no falta nada, como el viento que sopló. Infundes el amor, oh Santo Espíritu de Dios, en nombre de aquel que se entregó. Llegue hasta mi interior. Sopla, ven y sopla, ilumina y trae paz a mi corazón. Sopla, ven y sopla, trae descanso y lléname de amor. Trae descanso y lléname de amor. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Y decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy, y yo quiero decirles que hoy vamos a ver esta catequesis en torno precisamente a la estructura de una pequeña comunidad. ¿Cuál es la estructura de una pequeña comunidad? ¿Cómo se forma? Los pasos que tiene en su desarrollo. Recordándoles pues que me puedan ayudar ustedes con el tema de compartir la catequesis. Saludo a aquellos que ya se conectaron. Ya están por aquí. Los que tengan su cirio por ahí lo puedan encender después de este canto y la invocación al Espíritu Santo.
Ahí está. Ay, voy a saludar los que llegaron. A ver, está por ahí Elba, Juanita Razo, Xochitl, Laurita Escobar, Sofi Valles, Patti, Agustina, Erika, está Remedios, Laura Gallegos, Ileana Serafín, Elenita, Esmeralda también está por ahí, Patti Prado, saludos, Gloria Granados, Maya de Jesús también está por ahí, Carmen, saludos, Columba, Fernando también, Irma Callejas, Adriana Juárez, Ara, Mari Flores, Lupita Gómez, Ceci, Mari Flores. Por ahí estamos, los que van llegando. Bueno, bienvenidos pues a este espacio de catequesis para todos. Espero que a todos aquellos que están en pequeña comunidad, esta información, esta catequesis, les va a ayudar mucho porque les va a iluminar algunas cosas que ya sabemos y a recordar otras. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Acercarnos a la Sagrada Escritura está a la posibilidad de muchos de nuestros hermanos y tiene que ser precisamente una puerta abierta por donde otros hermanos puedan llegar a conocer al Señor. Por lo tanto, es fundamental que la palabra revelada en la Escritura fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. El punto de partida, pues, está en la Sagrada Escritura. La evangelización en la Iglesia requiere la familiaridad con la palabra de Dios. Y esto exige a todas las diócesis, a todas las parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Sagrada Escritura, de la Biblia, así como promover su lectura orante, tanto personal como comunitaria. Esto es una tarea que nos corresponde a todos los que somos católicos. Entrar al conocimiento de Dios por la Sagrada Escritura. Por eso, y se los comparto desde el corazón, desde hace ya casi 4 años, me he dado a la tarea de ir recolectando números de WhatsApp para agregarlos a un grupo de WhatsApp donde puedan recibir todos los días la proclamación de la palabra de Dios y alguna meditación en torno a la palabra de Dios, es decir, recibir el Evangelio en su celular todos los días. Y desde hace unos meses, los que llevamos de este año, también se unió a ello el rezo del rosario del día. Desde que llegué aquí a la parroquia de Fátima, bueno, básicamente desde el 1 de enero de este año. Y además, en este grupo, en esos grupos de WhatsApp, también accedemos a todas las personas que se ponen en contacto con ustedes y quieran unirse a este grupo para recibir todos los días en su celular toda la información que damos de Dracma y gran parte de la formación que voy compartiendo a lo largo de la semana o a lo largo del año, los talleres, los videos de Dracma, los cantos, el rosario, el Evangelio del día, como otras informaciones y otras invitaciones a distintos talleres o actividades. Entonces, si alguien todavía quisiera acceder a los grupos de Yo Soy Dracma, pues básicamente que me envíe a mi chat personal, ahí en el Messenger, que me envíe nombre y número de celular para agregarlo al grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer que la palabra de Dios llegue a todos, por lo menos en la parte de las comunidades parroquiales que me ha tocado atender en estos últimos años. Hemos tratado de hacer este servicio para que sea cada vez más visible la palabra de Dios en la vida de los hermanos. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado
Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado, se ha revelado, se ha manifestado. Acojamos pues el sublime tesoro de la palabra revelada, la palabra de Dios que se revela. Esto lo dice el Evangelii Gaudium en el número 175. Por ello es que tenemos que adentrarnos al texto de la palabra de Dios, hacer esta lectura orante, tanto de manera personal como comunitaria, que se llama Lectio Divina. Se proponen pues las pequeñas comunidades, sean dentro de su sector correspondiente en el territorio de la parroquia, un lugar y un espacio donde cada semana los hermanos de comunidad se detengan para escuchar la palabra de Dios, para meditar la palabra de Dios, para orar con la palabra de Dios y para contemplar esta palabra que siempre ilumina nuestra vida. Se sugiere pues que estas pequeñas comunidades cuenten por lo menos de 6 a 12 personas, tratando que ellos vivan cerca relativamente del lugar de reunión para que se pueda facilitar su asistencia. Ordinariamente, la pequeña comunidad se forma después de haber vivido un retiro espiritual de inicio. Aquí en nuestra diócesis seguimos conservando el retiro del agua al espíritu, que es el retiro de inicio para poder comenzar a formar pequeña comunidad. Yo agradezco a Dios la posibilidad que me ha dado en estos últimos, ¿qué les diré yo? 12, 13 años, que he tenido la bendición de que en las comunidades donde he estado, Catedral, San Lucas, Cristo Rey, San Bartolomé Apóstol y ahora la parroquia de Fátima, poder formar y acompañar comunidades. Muchos de ustedes han sido fruto de esta experiencia hermosa de encontrarnos con el Señor cara a cara en un retiro espiritual, en una experiencia de vida, y a partir de ahí formar pequeña comunidad. Y a mí me da mucha alegría cuando pregunto a los hermanos, ¿cómo vas en tu pequeña comunidad? Y la alegría de saber que ahí van caminando, que van aprendiendo a ser hermanos y aprendiendo a seguir escuchando la voz de Dios en su vida y en el espacio de la pequeña comunidad. A Dios gracias, en esta parroquia de Fátima, en este año el Señor nos regaló 9 pequeñas comunidades nuevas. Y estamos en la formación de una comunidad de adolescentes y jóvenes. Y ahí vamos caminando, con el proyecto de que en este año entrante, en este año venidero, podamos al inicio de él volver a iniciar el proceso de una nueva pequeña comunidad. Así se forma pues una pequeña comunidad con ese número de personas. Cada pequeña comunidad contará con 1 o 2 animadores de comunidad, hermanos mayores en la fe, que ayudan en el camino de iniciación y el proceso de encuentro con Cristo a los hermanos de comunidad. La sesión de comunidad será semanal, con un tiempo aproximadamente de duración de 1:30, de 2 horas como máximo, el encuentro de comunidad, teniendo siempre como centro la palabra de Dios. Por eso tiene que buscar el lugar más adecuado para la reunión de la comunidad. En ella se podrán incluir signos en la sesión de comunidad, como un pequeño altar para colocar la Sagrada Escritura, algún cirio pascual, algunos cantos que se puedan realizar. El signo también se puede colocar el agua bendita, se puede colocar algunas flores que adornan este altar, y se coloca ordinariamente en el centro del lugar de reunión de la comunidad, como signo de que el que nos convoca, el que nos llama es Dios a través de su palabra, y nos convoca para escucharlo. Para eso nos convoca, para escuchar su palabra. El fin, por lo tanto, de que se encuentren las comunidades en las casas es que conviertan en un signo de atracción, para los demás hermanos que viven alrededor, y que por su testimonio de vida y su compromiso social con los cercanos puedan llamar a otros
a participar de una experiencia de vida en comunidad. Es cierto que la pandemia, y esto es muy cierto, que la pandemia nos vino a transformar esta dinámica de las comunidades en casa, porque ya no se permitía entrar a las casas y solamente a gente que no era de la familia por el tema de los contagios, y en algunos lugares la tradición ha quedado que se trasladaron las comunidades al templo parroquial, pero hay que buscar en la medida de lo posible que las comunidades puedan reunirse en casas, también dadas las condiciones de los hermanos. La dinámica de la pequeña comunidad debe de tender siempre a la sencillez de compartir la vida y de compartir la vida a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, la pequeña comunidad no es como tal una clase de Biblia, sino es la vida iluminada por la palabra de Dios, con una mirada a la propia vida de los últimos días, a los acontecimientos de la propia comunidad o a los acontecimientos sociales que se viven. Cómo la palabra de Dios ilumina mi vida, la vida de mi familia, la vida de la comunidad, la vida de la sociedad. Ahí es como uno aprende a escuchar la voz de Dios en medio de la pequeña comunidad. Por lo tanto, en la pequeña comunidad hay que buscar sumergirse en la vida, porque hacer esto nos hace bien. Cuando uno se sumerge en la vida, esto nos humaniza, nos conduce al encuentro con la persona de Jesús de manera abierta, de manera existencial y sobre todo de manera más profunda. La pequeña comunidad pues nos lanza a salir de nosotros para encontrarnos con el que nos llama, para encontrarnos con Jesús. Y cuando nos encontramos con Jesús, entonces la vida se humaniza. Este proyecto indudablemente está abierto a la creatividad y a las circunstancias específicas de cada pequeña comunidad y de cada párroco. Pero esta flexibilidad que se da en este sentido también implica una fidelidad al proyecto. Y la fidelidad al proyecto va en torno a que cada vez más las pequeñas comunidades engendren nuevas pequeñas comunidades. En nuestra diócesis, el material que se utiliza como subsidio o como guía para las sesiones de comunidad son los así llamados ficheros, que son las fichas que se utilizan con estos fines. Aquí la pongo. Las fichas, que son estos ficheros que vienen dentro de este paquetito y que son ordinariamente 45 fichas que a lo largo del año se van meditando. En realidad, un fichero es aproximadamente la reunión de un año de pequeñas comunidades. Y en nuestra diócesis están estos distintos ficheros. Este que les enseñaba era el del Evangelio de Mateo. Este es el de las cartas paulinas. Este es el fichero de Juan. Son los que están ahí, los ficheros de Marcos, de Lucas, de Mateo, de Juan, el de las cartas paulinas. Y en estos años yo me he dado la tarea de elaborar estos subsidios también con fichas, pero del Antiguo Testamento. Este es el fichero número 1 del Antiguo Testamento, que ya elaboramos directamente en Dracma. Y este es el fichero número 2, que también son de fichas de los textos del Antiguo Testamento. El primero, el amarillo, está tomado de los libros del Pentateuco, y este de los libros históricos. Estos los pueden conseguir aquí en la parroquia de Fátima. Todos los demás los pueden conseguir ahí en la curia diocesana. Entonces, estos ficheros sirven para que después de terminar los ficheros de la diócesis, que son, el último es el de las cartas paulinas, pudieran ustedes adquirir estos de los ficheros del Antiguo Testamento para continuar en esta meditación. Yo ya estoy en la elaboración del fichero número 3, que es sobre los libros proféticos, los profetas mayores. Es lo que estamos
elaborando también como material para las pequeñas comunidades. ¿De qué se trata entonces en la estructura de comunidad? De tomar conciencia de estar en la presencia de Dios, porque en la pequeña comunidad hay que estar en la presencia de Dios, disponerse a escuchar atentamente la palabra, confiados en el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Lo escuchábamos este domingo en misa, la lectura de la carta a los Hebreos, donde hablaba la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. Transforma la vida de la persona. La transforma. Y es verdaderamente una bendición poder escuchar en vida de comunidad la palabra de Dios que sigue transformando nuestra vida. En nuestra sesión de comunidad nos hemos dado cita para leer, meditar, orar, contemplar y aplicar la palabra de Dios a nuestra situación concreta. La palabra de Dios se dirige de manera personal a cada uno de los que estamos ahí en la pequeña comunidad, pero también es una palabra que construye comunidad, que edifica la iglesia. ¿Qué edifica la iglesia? Porque ahí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Y entonces, esta es precisamente el esquema de la pequeña comunidad. Y les voy a colocar en este momento este diagrama de lo que es la estructura de una sesión de comunidad. Miren, aquí está esta estructura de la pequeña comunidad. Así es como tendría que vivirse los pasos, los momentos, los distintos momentos de una pequeña comunidad. Primero hay que recibir a los miembros de comunidad y la recepción tiene que ser una recepción cálida, fraterna, disponible, amorosa, amable. Y una vez que están ya presentes los hermanos de comunidad, se hace la entronización de la palabra de Dios con algún canto, colocando el altar de la palabra, como les decía, con la Sagrada Escritura, algunas flores, un poco de agua bendita si es que tiene agua bendita la comunidad, el cirio pascual, y se coloca entonces la palabra en el centro y se puede acompañar con un canto, con una oración, con una acción de gracias a Dios que está presente en el signo de la palabra de Dios. Y entonces, con el canto y la invocación al Espíritu Santo, se le pide que se haga presente en medio de la comunidad y que abra los poros de la fe, los oídos del corazón, para escuchar lo que Dios quiere de nosotros a través de su palabra. Y entonces se puede elaborar ese momento de oración y de invocación al Espíritu Santo. Aquí mismo en estas catequesis que llevamos a cabo los días martes, hacemos al inicio el canto al Espíritu Santo y la oración. Y después viene la parte central del momento, que es la lección divina. Que lección divina significa la lectura orante de la palabra de Dios. La lectura orante de la palabra de Dios. ¿Qué se hace en ella? Se lee la palabra, se lee. No solo se proclama por primera vez, aquí yo siempre les recomiendo que pueda llegar cada hermano de comunidad ya habiendo leído su ficha, su texto evangélico, su texto de la Biblia, 1, 2 o 3 veces, inclusive casi aprendido de memoria, que casi pudieran ustedes contarles al otro lo que el texto dice. Y entonces se hace así. La lectura. En la lectura el objetivo es saber qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Para no inventarle al texto lo que no dice. ¿Qué dice el texto? Y después
se hace la meditación del texto. ¿Qué me dice ese texto? ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y después orar con la palabra de Dios. Si Dios ya me ha hablado en su palabra, si hay un mensaje para mí, entonces ahora, ¿cómo le respondo yo al Señor? Y lo hago a través de la oración. Y entonces la oración se convierte en la respuesta que doy a Dios de lo que Él me está revelando, de lo que Él me está pidiendo. El cuarto paso, la contemplación, es preguntarme cuál es la mirada nueva que ahora la palabra de Dios me regala sobre mi vida, sobre mi realidad, sobre mi situación, sobre la comunidad. ¿Cuál es la mirada nueva? ¿Cómo puedo contemplar esta presencia de Dios en mi vida de manera gratuita y de manera amorosa que me lleva a contemplar mi vida de un modo diferente? Porque la palabra de Dios me da una nueva mirada. Y entonces en ese discernimiento aprendo a descubrir lo que Dios me pide para ponerlo en práctica. Y así se hace al final la oración con la que concluimos la sesión de comunidad y obviamente la convivencia informal que la comunidad tiene cuando se preparan el café, se regalan una galletita, se festejan algún cumpleaños, se ofrecen alguna cena pequeña, aunque sea modesta, pero es el encuentro de la comunidad. Finalmente se hace la despedida y a hacer vida la palabra, porque a la comunidad vamos a alimentarnos para seguir dando testimonio en nuestra vida diaria. Este pues es el esquema de una sesión de comunidad. Así es como la comunidad se vive. Entonces es importante, muy importante, seguir estos pasos. Ahora simplemente los recuerdo en la recepción y la integración, ¿no? Se recibe a los miembros de la pequeña comunidad de manera amorosa, que los hagan sentir importantes, valiosos, con una actitud que predique la enseñanza de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el modo de recibir a los hermanos, porque es el hermano en la fe. Entonces hace la intronización, especialmente significativa iniciar la sesión, pues se expresa el deseo del encuentro con Jesús, palabra del Padre que es camino, verdad y vida para toda la humanidad. Y entonces se hace la invitación externa, adecuar el lugar, el espacio debe ser sobrio, dispuesto, ordenado, limpio, el cual también debe de prepararse con anticipación. Esto es parte de cómo se prepara la intronización. Aquí hay algunos materiales sugeridos, ¿no? La mesa, el mantel, el cirio, las velas, el atril, la ficha de intronización, las flores que se pueden colocar, el agua bendita, es decir, darle el signo externo a la palabra de Dios. Y entonces sí, pues dar los pasos de la lección divina después de que hayamos hecho la invocación al Espíritu Santo, para permitir que la luz del Espíritu nos disponga en el interior a recibir el mensaje que viene del Señor, que enciende en nosotros el deseo de conocer más a Jesucristo, de amarlo y de tener la decisión de seguirlo como discípulos fieles del Señor. Este es el caminito previo a lo que va a ser la lección divina. Así pues, la lección divina es una oportunidad para discernir lo que Dios nos va pidiendo en el caminar de nuestra vida en la palabra. La meta de la lección divina es orar con ella, con la palabra. Es escuchar con los oídos del corazón para hacer de ella nuestro camino de vida espiritual y hacerlo vida en la vida diaria y en nuestra misión evangelizadora como iglesia. La lección divina, pues, tiene el grandísimo objetivo de hacernos más fieles discípulos del Señor. El resultado de la lección divina nos conduce a esclarecer cuál es la voluntad de Dios
para nosotros hoy y a la disponibilidad y generosidad para asumir con gozo nuestra vocación y misión, tanto personal como comunitaria. Hacia allá va la Lección Divina, hacia eso es hacia donde debemos de caminar en la Lección Divina, con estos pasos de los que habíamos hablado anteriormente: leer, meditar, orar, contemplar y discernir finalmente. La oración final es este cierre de la sesión y se realiza una oración comunitaria para agradecer a Dios por el trabajo realizado en la sesión de comunidad. Se encomienda la jornada de la siguiente semana y se pueden ahí ya retirar los signos de la entronización de la palabra de Dios. Así pues, en esta convivencia final que les comentaba, es este espacio de convivencia positiva en el cual se comparten los proyectos e inquietudes personales de forma armoniosa, con amor, respeto y tolerancia hacia los hermanos, sobre todo cuando van iniciando conocerse, darse el tiempo para conocerse, para hacerse cada vez más hermanos. También se puede compartir algún alimento sencillo, generando la oportunidad de despedirse. Esta es la sesión de comunidad paso a paso. Es necesario, en hacer vida a la palabra, recordar que la palabra del Señor no es solo para ser conocida, sino que debe hacerse vida, debe ser el fundamento de nuestras actitudes y de nuestros gestos cotidianos, de nuestras acciones. Hacia allá va encaminada la Lección Divina. Y este es el caminito que hay que seguir para lograr esto. Les dejo este esquema que habla precisamente de la sesión de comunidad. Recepción de los integrantes, entronización, invocación al Espíritu Santo, la Lección Divina, la oración final, la convivencia y la despedida, y hacer vida la palabra. Esa imagen sencillita que aparece ahí, con el Espíritu Santo y Jesús detrás, pues realmente es lo que pretende vivirse en pequeña comunidad. Esta es la experiencia a la que estamos invitados poder llevar a muchos hermanos, muchos hermanos tendrían que caminar hacia allá. En realidad, nosotros podríamos darnos a la tarea de preguntarnos y ver si en nuestras parroquias estamos trabajando juntos para que cada vez haya más hermanos que quieran formar vida de pequeña comunidad, y que los hermanos que actualmente son hermanos de comunidad, cuidarlos, acompañarlos, hacernos crecer unos a otros. Ahí está la gran responsabilidad que tenemos nosotros los párrocos y que tienen también los animadores de comunidad para acompañar estas comunidades y hacerlas crecer, para ayudarles a que maduren en la fe y que, dado el momento, puedan convertirse en animadores de pequeñas comunidades para acompañar a otros hermanos. Así la Iglesia ha crecido a lo largo de los siglos, así la Iglesia ha madurado y así hoy la Iglesia puede renovarse. Necesitamos entrar en contacto pues con la palabra de Dios, y el método de la Lección Divina es un método fundamental. Estos ficheros también que nuestra diócesis ha realizado para las pequeñas comunidades, para poderlos seguir, y les decía, los que ya los han recorrido los 5 ficheros, pues de manera personal, por el proyecto de Dracma, les estamos ofreciendo estos ficheros también, pero ahora con fichas del Antiguo Testamento, que puede ser el material con el que muchos de ustedes continúen su vida de pequeña comunidad. Tienen la misma dinámica de la Lección Divina, solo que son textos del Antiguo Testamento. Estos ficheros finales se los pueden conseguir aquí mismo, directamente conmigo, aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Si alguien necesita o quiere, puede escribirme igual en el Messenger y nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo ven? La vida en pequeña comunidad, la estructura de una pequeña comunidad,
Los pasos para llevar a cabo en la pequeña comunidad. Esta es una catequesis básicamente para poder llevar adelante una pequeña comunidad que nace después de la experiencia de encuentro con Jesús, casi la mayoría de ellas después de un retiro espiritual. Esto es lo que hoy quería compartirles, porque ya vimos en las 3 sesiones anteriores las tentaciones del evangelizador de comunidad, del evangelizador, del animador de comunidad, del sacerdote, del religioso, del obispo. Las 6 tentaciones las vimos en las 3 sesiones pasadas. Hoy dimos un brinco hacia el tema de las pequeñas comunidades, en qué consiste su sesión, hacia dónde va encaminada la lección divina, hacia dónde está llamada a madurar una pequeña comunidad, los pasos para darlo y los materiales que se utilizan para las pequeñas comunidades. Pues yo agradecido con Dios de poder acompañar a pequeñas comunidades, a hermanos animadores de comunidad, de poder crear estos materiales. Creo que el Señor me ha ido llamando poco a poco a acompañar estos procesos, a que mi ministerio como presbítero tenga este carisma de acercarse a la vida de las pequeñas comunidades y animarlas, acompañarlas. Si tú estás en pequeña comunidad, no la dejes, pero siempre piensa que hay necesidad de formar nuevas pequeñas comunidades donde otros hermanos más se acerquen a conocer al Señor y a escuchar su palabra. Quiero pedirles, como siempre, ayúdenme a compartir la catequesis. Si no están en el grupo de WhatsApp de Yo Soy Dracma, que me manden número de teléfono y nombre completo para añadirlos. Que compartan todo el material que les enviamos de Dracma, o este que reciben de parte personal, o el que se recibe de todos los días, del rosario, del evangelio del día y de las demás invitaciones. También de una vez les anuncio, si Dios quiere, dentro de un mes, del 18 al 22 de noviembre, voy a compartir el taller del perdón junto con todo el equipo del canal de Yo Soy Dracma. Compartiremos el taller que se llama La llave del perdón, un camino hacia la libertad. La llave del perdón, un camino hacia la libertad. Va a ser de manera presencial, también lo vamos a transmitir por YouTube. El taller será del lunes 18 al viernes 22 de noviembre. Los esperamos con mucho gusto de manera presencial aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Muy bien, pues qué alegría poder compartir con ustedes. Los invito para que recibamos juntos la bendición, para que el Señor nos acompañe y tengamos un muy buen descanso. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Gracias a todos los que comparten un mensajito, a Esmeralda, a Elba, a Sofi, a Carmen, a Mariflores, a Guille Segura, a Isela, Agustina también está por ahí, Irma Cruz, Francis, Elia también anda por ahí, Lluvia, qué gusto Lluvia, saludos a tu mami. Luz Elena también, Isabel, Rosa Monjaraz de Santiago, Toñita Sosa, qué gusto, saludos a Joel, también María del Carmen está por ahí, Ana María León, saludos, Elvira Telles, Ceci, saludos, muchas bendiciones a todos ustedes, y yo espero que estas catequesis sigan siendo de ayuda, de apoyo para muchos de ustedes, para sus comunidades y para el servicio que realizan. Ayúdenme a compartir la catequesis, pónganlo ahí en la parte de abajo donde están viendo la transmisión, pónganle un me gusta, hagan un comentario final y compartan la catequesis. Que Dios los bendiga, que pasen una muy bendecida noche. Saben que los llevo en mi corazón. Que descansen. Gracias por acompañarnos en tu espacio de formación, Catequesis para Todos. No te olvides de regalarnos un like y de compartirlo. Seguramente a más de alguno le podrá ayudar también. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla con la mirada fija en Jesús. Nos vemos la próxima.